El género del Spokon o deportivo es uno de los más reconocidos en el mundo entero, que sin duda alguna fue y sigue siendo mejor aprovechado por el anime japonés. Particularmente uno tiene varios animes de este género en su mesita de luz, como por ejemplo El Príncipe del Tenis, Ace Shield 21, Hajime no Ippo y particularmente el favorito de este servidor, Slam Dunk. Pero no cabe la menor duda, y no es un secreto en nada absoluto, que el anime deportivo por excelencia es Captain Tsubasa o los Supercampeones, quien en su país de origen sorprendió a todos y fue pieza clave para la popularización del fútbol en el Japón, mientras que fuera de este conquistó a varias generaciones, al mezclar el que es para muchos el deporte rey con la animación, siendo inspiración para varios niños en aquel entonces, que de los cuales algunos llegaron a convertirse en futbolistas profesionales. Y en vista que en este 2 de abril se estrenará una nueva versión de esta icónica franquicia, creo que es mucho más que correcto brindarle un espacio a Oliver y sus amigos en este humilde canal. Me llamo Raven y el día de hoy hablaremos de todas las diferentes versiones de Captain Tsubasa o Supercampeones. Captain Tsubasa es un manga creado por el mangaka Yoichi Takahashi, publicado en la Shonen Jump desde el año 1981 hasta 1988, contando con 37 volúmenes recopilatorios. La serie se centra en el joven Tsubasa Ozora, o conocido mayormente en el mundo entero como Oliver Atom, quien viviría su propia aventura para convertirse en un futbolista profesional. El manga se hizo extremadamente popular debido a su propuesta, que hasta aquel entonces era nueva y fresca, ya que el fútbol no era un deporte muy popular en aquel país. Pero según los entendidos del ámbito, Captain Tsubasa logró calar hondo en la juventud de aquel entonces por su muy buena construcción creativa en cada uno de sus capítulos, desarrollando dinamismo en cada uno de estos, debido a que Takahashi era capaz de dibujar las situaciones que ocurrían en la historia a la par de otros diálogos de los personajes que participaban en dichos sucesos o fuera de estos. Este mangaka, según los entendidos en este ámbito, sobresalía por utilizar cada espacio libre de las páginas para dibujar, pero esto sin sobrecargarla visualmente, para que sea entendible y entretenido a la vez, sumado a algunos toques dramáticos en la profundización de los conflictos e ideas de los personajes, con el cual consiguió encontrar la dosis exacta para crear una gran emotividad en esta obra. Lo único que quizás sea algo reprochable es el aspecto estético del arte de este gran mangaka, ya que los personajes poseen notorios defectos en proporciones, teniendo a veces las piernas muy largas, a veces los brazos, o en ocasiones las cabezas de los personajes eran muy pequeñas, a la vez que los rostros de estos eran totalmente unidimensionales. Eran las mismas caras, pero con diferentes peinados. Pero hay que ser totalmente justos, aquellos tiempos eran épocas distintas, por lo que es totalmente comprensible, y tampoco estos aspectos son tan preponderantes para inclinar la balanza hacia el lado negativo, ya que sin duda alguna lo positivo fue lo que sobresalió en la obra, creando así una fórmula exitosa primeramente en su país para posteriormente extenderse en el mundo entero. Este primer manga de Takahashi no solo fue el primer paso al éxito de la franquicia, sino también en este formato, ya que en 1994 llegó el segundo manga de la franquicia, Captain Tsubasa, el Mundial Juvenil, con 18 volúmenes recopilatorios. El tercero llegó en el año 2001, Captain Tsubasa Camino al Mundial 2002, con 15 volúmenes recopilatorios, mientras que en el 2005 llegó Captain Tsubasa Golden 23, con 12 volúmenes recopilatorios. Mientras que el quinto manga llegó en el año 2009 con el título de Captain Tsubasa Kaigai Hekitogen in Calcio, con 2 volúmenes recopilatorios, y el último fue publicado en el año 2013 con el título de Captain Tsubasa Kaigai Hekitogen en la Liga.
que hasta la actualidad cuenta con 6 volúmenes publicados. Pero como dijimos, este solamente fue el primer paso al éxito, porque 2 años después de su creación llegaría la versión que catapultaría al éxito mundial a la franquicia. El éxito del manga de Takahashi en su país de origen produjo el salto de Oliver y sus amigos a la pantalla chica 2 años después, siendo así el año 1983 el estreno del anime de Captain Tsubasa, o como desde aquel entonces hasta hoy en día sería mundialmente conocido, Los Supercampeones. Producida por Toshida Productions para la cadena TV Tokyo. La serie básicamente nos cuenta la historia que vimos en el manga original hasta el capítulo número 25 de este, ya que a pesar del dinamismo explayado en el manga original, la historia no avanzaba muy rápido, por lo que sumado a que el anime se estrenó muy pegado a la publicación de esta versión animada sufrió el mismo problema que el primer anime de Full Metal Alchemist. O sea, alcanzó a la publicación del manga original. Inclusive llegó a sobrepasarla, a pesar de que este primer anime de Supercampeones recurrió muchísimo antes de rellenuto al Naruto. Muchísimo antes de Naruto al relleno. Sí, exactamente, aquí tenemos la explicación de aquello que muchos nos criticamos al día de hoy. Su lentitud en el desarrollo de las situaciones, explayado por ejemplo en el sobreexagerado largor de las canchas de la serie, lo cual fue hecho agrede para que la serie de anime no llegue a alcanzar muy rápido al manga, agregando también situaciones nunca vistas en esta, como por ejemplo el torneo infantil de Europa. No obstante, este factor del tiempo largo y la lentitud de desarrollo de situaciones sirvió para tener varios episodios de la serie y por sobre todo resaltar otros aspectos del manga no profundizados y también otros propios de la misma serie, como por ejemplo la profundización de cada uno de los personajes, sus pensamientos, sus motivaciones, sus objetivos, sus puntos de vista, a la par también de sus conflictos personales. Como por ejemplo, la frustración y la rehabilitación de Roberto Cediño por su enfermedad, la vida precaria de Steve Hyuga teniendo que trabajar para mantener a su familia, así también cómo afecta a Tom la separación de sus padres y el constante cambio de trabajo de la enfermedad de Andy Johnson, entre otras más, solo por citar algunas, logrando crear de buena manera un ambiente dramático en torno a los personajes y así también poder entender a estos. Pero en honor a la verdad, a veces este aspecto dramático era totalmente sobreexagerado, recordando así la última parte de aquel torneo de la secundaria donde prácticamente Oliver casi queda inválido e inclusive muerto por jugar al fútbol. Otro aspecto bien logrado de la serie es el suspenso, ya que en cada capítulo las situaciones, a pesar de que ocurrían de forma muy lenta, lograban manejar bien los tiempos para poder crear ese clímax intrigante. Así también esta es la versión con más fantasía de todas, ya que podemos ver acrobacias totalmente improbables que ocurran en la vida real y situaciones totalmente locas. Pero era ese ámbito fantástico que atrapaba a varios niños y jóvenes, creando así una nueva fanbase infantil en aquel entonces donde se transmitió primeramente. Este primer anime concluiría en el año 1986, teniendo que terminarla para no sobrepasar nuevamente al manga. Pero fue 3 años después, en 1989, que la continuación cronológica de esta adaptación llegó en formato de 13 ovas con Shin Captain Tsubasa, donde nos cuenta la historia del torneo juvenil europeo hasta la final con Alemania. Estas 13 ovas jamás fueron dobladas al español latino. La animación para la época donde se produjo es buena, la verdad, teniendo su punto más alto en la primera parte del torneo infantil, ya que en la segunda parte sí decayó un poco. En aquel entonces, ni en los 90 cuando lo vimos, no le prestamos mucha atención. Hoy quizás si lo vemos nuevamente encontraremos una infinidad de errores, pero para la época pasó totalmente la prueba.
Así también el doblaje latino estuvo mucho más que decente. Un trabajo bien hecho, pero no tan memorable en honor a la verdad, ya que había capítulos donde las voces cambiaban de la nada, inclusive personajes como Tom, Benji y Steve Huga, lo cual no podemos dejar de pasar desapercibido. Pero sí, esta fue la primera serie animada que tuvimos de Oliver y sus amigos y la cual marcó nuestras infancias y la de varias generaciones. Para muchos, esta es la mejor versión de la franquicia, una remake de la serie original, el cual cubre todo el arco anteriormente visto en los primeros 33 capítulos, siendo así de ahí en adelante una nueva presentación para los espectadores. La animación estuvo a cargo de los estudios Comet, la cual hizo un excelente trabajo. Comparándolo con su contraparte antecesora, la serie presenta ciertas diferencias estéticas en los personajes con rasgos que permitían distinguirlos a cada uno de estos y presentando algunos rediseños en los aspectos físicos. Obviamente teniendo a su favor los avances modernos en el ámbito de la animación, ya que esta serie llegó más de 10 años después que la primera serie original de anime. Pero fuera de eso, esta versión de J no solo mejoró en la estética, ni tampoco es netamente por las herramientas del tiempo en la que se produjo, sino por el desarrollo y el enfoque de las situaciones, viendo así jugadas muy pero muy bien hechas, con una coreografía muy pero muy realista y de hecho muy agradable visualmente. La animación en general presentaba una fluidez y nitidez envidiable en los movimientos para la época y por qué no decirlo para la actualidad, lo cual hacía mucho más entretenido a la serie y como dijimos mucho más dinámica, ya que el nivel de dramatismo comparándola con la primera serie bajó notoriamente y de forma correcta. Ahora bien, lo criticable de esta adaptación de J es que, como dijimos, los 127 capítulos de la versión original se resumieron en los primeros 33 de esta manera saltándose el campeonato juvenil de la secundaria. Sí, solamente cubre el arco del primer torneo infantil donde se enfrentaron el Newbie y el franco-canadiense para posteriormente hacer ese salto temporal con la llegada de Oliver a Brasil junto a Roberto Cediño. Por lo que para aquellos que nunca hayan visto completamente la primera serie, les quedará muchos cabos sueltos y sin entender. Pero justamente después de ese salto temporal, vemos lo que para muchos, incluyendo a este humilde servidor, es lo más resaltante y mejor logrado de toda la franquicia, el arco de Aoi Shingo, un nuevo personaje que nunca vimos en la primera versión de 1983, un joven japonés quien fue a probar suerte en Italia y fue embaucado, quedando literalmente en la calle. Una de las historias más dramáticas de la franquicia y a la vez una de las más lindas, ya que es un ejemplo total de autosuperación. Y fue desde ahí donde la serie ya nos daba una idea del tratamiento que este le daría a los personajes, ya que cada uno de los protagonistas tendrían un mini arco donde se centrarían netamente en su preparación para el Mundial Juvenil, en los cuales Oliver ni siquiera aparece en pantalla. O sea, no solamente Oliver sería el centro de todo, sino se le daría un papel protagónico mucho más relevante a los otros personajes. Lastimosamente esta serie se quedó incompleta en el capítulo 47, ya que nuevamente alcanzó el arco del manga original que se estaba publicando en aquel entonces, la del torneo juvenil, por lo que ese arco lastimosamente jamás fue adaptado en esta muy pero muy excelente versión. Ahora bien, este es el trabajo más flojo en el doblaje de la franquicia. Sí es muy notorio la escasez del elenco de actores en esta versión y también, por qué no decirlo, en la interpretación, donde solamente algunos sobresalían en sus personajes. Japón y Corea en conjunto organizarían el Mundial de Fútbol del 2002, por lo que la presencia de Oliver y sus amigos no podría faltar.
Este es el segundo remake animado de la franquicia, emitido en el año 2001 con 51 episodios. Esta es una versión moderna de la clásica franquicia, colocado cronológicamente en aquella época, pero prácticamente con los mismos acontecimientos o casi los mismos que vimos en las anteriores entregas. En la primera parte del anime vemos a Oliver Atom ya adulto y como todo un futbolista profesional, el cual juega en Brasil y en un momento dado recuerda sus inicios en el Newpie, su primer campeonato infantil y aquel de la secundaria. En la segunda parte, la serie nos muestra el Mundial Sub-15 y en la tercera parte se concentra en la profesionalización de los protagonistas, como por ejemplo Oliver en Brasil y su traspaso al Cataluña de España, Steve en el Piamonte de Italia y Benji en el Hamburgo de Alemania. Esta serie tiene mucho más dinamismo en la acción, casi nada de drama y el suspenso de la primera serie es casi nulo. Hablando mal y pronto, es como si se apuraran para acabar rápidamente los arcos que ya anteriormente habíamos conocido. No obstante, ese dinamismo o rapidez de los sucesos lo hace de alguna manera mucho más realista, con casi nada de fantasía, pero sin duda alguna es muy entretenido, la verdad. Así también, una vez que concluyen estos arcos de las versiones anteriores, la serie indaga un poco más en la logística de los futbolistas y de los clubes de fútbol, el tratamiento de los entrenadores hacia los futbolistas, el prejuicio a los protagonistas por simplemente ser japoneses. No obstante, la animación para su época, comparada con su antecesora J, no es del todo convincente. A pesar de que visualmente mejora con el tono de los colores, las técnicas modernas de animación y la implementación momentánea del 3D en el balón, las secuencias de los personajes son muy pero muy similares a la versión clásica de 1983. Otra vez vemos en la mayoría de los capítulos a los jugadores corriendo de un lado al otro sin aquellas jugadas características a las que nos acostumbró la versión de 1994, o sea J. Y sí, ciertamente es algo decepcionante teniendo en cuenta que la animación fue hecha a manos de los estudios Madhouse, quien prácticamente en la actualidad es un sello de excelencia en la animación. Sin duda alguna, esta versión de los Supercampeones es quizás uno de los trabajos más flojos de esta productora. Pero sin duda alguna, aquí vemos el mejor trabajo en el doblaje latino, ya que tenemos un elenco amplio y con jerarquía en los actores. Simplemente al escuchar las voces de los personajes ya sabemos quiénes son y la calidad actoral que estos tienen. Sinceramente, en su momento, quizás por la nostalgia al llevar el título de una icónica serie de nuestras infancias, nos llamó la atención y nos mantuvo pegado en las pantallas de Cartoon Network, canal donde fue primeramente emitido. Pero ya en la actualidad y con cabeza fría, podemos decir que queda muy por debajo de las dos anteriores entregas clásicas. Este será el tercer remake de la franquicia, cuyo trabajo de animación estará hecho por los estudios David Production para TV Tokyo. Se estrenará el 2 de abril de este año y nuevamente abarcará todos los arcos que conocemos. El anime está realizado con el fin de explotar la euforia por el mundial del presente año celebrado en Rusia. Hasta la fecha de hoy solamente se tiene algunos trailers sin mayores datos, pero según rumores supuestamente veremos a varios futbolistas profesionales de la vida real introducidos en esta serie. Así también dicen que el Mundial de Rusia 2018 será el arco final de esta serie, pero los cuales son simplemente rumores y que lo iremos despejando con el transcurrir de los capítulos luego de su estreno mundial en este mes.